Bueno, vamos a continuar con este taller de vida devocional. Ya hemos hablado de qué es una vida devocional, hemos hablado de las disciplinas espirituales, hemos hablado de la disciplina de la meditación y hoy vamos a hablar o vamos a seguir indagando en los métodos que se comenzaron a presentar la, la clase pasada para esta vida devocional. Vamos a hablar hoy de 4 métodos para tener esa meditación profunda de la cual hablamos ya varias veces en este taller. El título de esta clase o predicación, si así le parece, es métodos para meditar en la palabra de Dios. Métodos para meditar en la palabra de Dios. Quisiera aclarar, mi hermano, que la Biblia no me habla de métodos. La Biblia me habla de la bendita y suficiente palabra de Dios. Solamente que cuando hablo de métodos, hablo digamos, estrategias o maneras humanas de las cuales nosotros hacemos uso para facilitar llegar a ese fuego del cual hablamos la clase pasada, a llegar a ese fuego ardiente para calentar nuestros corazones, para calentar nuestras almas en la bendita palabra de Dios. ¿Esto por qué, mi hermano? Porque como ya hemos hablado, la meditación bíblica es aquella que te lleva a profundizar en la bendita palabra de Dios. Hoy día se tiende a percibir una idea de que estudiar las escrituras continuamente es algo malo o que es algo que no es muy bueno. Incluso aquellos que lo hacen son etiquetados como radicales, como fariseos, como doctos de la ley. Pero la palabra me muestra a mí es todo lo contrario. Aquellos hombres consagrados, santos y justos ante Dios eran hombres de meditación bíblica. Eran hombres que meditaban continuamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos a David, que decía que la ley de Jehová era miel a su paladar. Él se deleitaba en la ley de Dios y él dice, en tu ley meditaré día y noche. No dejaré de meditar en tu palabra. Mi hermano, ¿qué era eso que David hallaba en la ley de Dios que no hallaba en el campo de batalla? ¿Qué era eso que David hallaba en la ley de Dios que no hallaba en los brazos de su mujer? Mi hermano, lo que David hallaba en la ley de Dios era Dios mismo. Y por eso él nunca quería salir de ahí. Por eso nunca dejaba de meditar en la palabra de Dios. Así que, mi hermano, estos métodos no son otra cosa que una herramienta por la cual nosotros podremos meditar profundamente en la ley de Jehová, en la ley de nuestro Dios. Esta clase la dividí en 2 partes para tener de una manera una idea del orden en el cual se presentan las ideas. Primera parte, una meditación que cambia. Repito, una meditación que cambia. Y segundo, una meditación que apunta a la cruz. Segunda parte. Reitero y nuevamente reconozco que estas clases fueron dadas en la Academia Timoteo, dada por nuestro hermano pastor Rubén Contreras, y este es el material que estamos haciendo uso en este lugar, en este momento. El orden en el cual nos dio estos métodos son inspirados en un libro de disciplinas espirituales que está en PDF, pero el orden en el cual las presentó yo le he cambiado un poco para estructurarlo, para dividirlo en 2 partes. Razón por la cual en la primera parte, una meditación que cambia, veremos el cuarto y el séptimo método según el orden en el cual nosotros la recibimos. En este caso será el cuarto y el quinto. Primer método, busque cómo aplicar el texto. Cuarto método, busque cómo aplicar el texto. Y según el orden que yo estoy dando en este momento para estructurarlo, el quinto, por colocarle un número, es examina el texto con las preguntas de Filipenses 4:8. Examina el texto con las preguntas de Filipenses 4:8.
Estos dos métodos los he agrupado y los he unido porque claramente nos presentan la idea de que la meditación es una meditación que cambia, una meditación que transforma. Si usted se pregunta a qué hago referencia al declarar estas palabras, lo que estoy hablando, mi hermano, es que ese cambio del cual estoy hablando en esta primera parte es el resultado natural de una verdadera y genuina meditación. Mi hermano, la meditación bíblica, aquella a la cual nosotros debemos gustar cada día, es una que genera cambios, es una que transforma. La meditación real es un instrumento en las manos del Espíritu Santo para santificar y purificar la vida de un hombre que necesita ser limpiado. Estamos hablando de nosotros. Todavía pecamos, todavía somos orgullosos, todavía andamos quizás a veces distraídos con la vanagloria de la vida de este mundo y aún a veces olvidamos para qué fuimos salvados y fuimos llamados. Olvidamos que somos iglesia, olvidamos que debemos ser como Cristo y por lo tanto la meditación de la palabra de Dios, la verdadera, la bíblica, debe llevarte a ti a ser santificado, a ser purificado. Por lo tanto, una meditación sin aplicación está incompleta y no es una meditación bíblica, no es una meditación real. Por lo tanto, cuando hablo de este cuarto método, hablo de que al tú meditar, debe ser intencional en hacerlo. Si bien es claro que el Espíritu Santo es el que santifica y el que forja en nosotros la imagen de Cristo, también es claro y también es importante reconocer que esto requiere de una cooperación de nosotros. Nosotros, mis hermanos, debemos ser intencionales en cuanto a la meditación de la palabra de Dios, en decir yo cómo aplico este texto que acabo de leer, cómo yo debo vivir a la luz del pasaje que estoy meditando. Nuestro hermano Rubén hacía mención a una ilustración y esta era de la de comer carne. La carne se mastica, pero también se traga. Qué tonto no sería solamente masticar la comida y luego escupirla. Porque el que hace eso estará desnutrido, estará enfermo. ¿Por qué? Porque no es suficiente masticar la comida. Suficiente es masticarla y luego tragarla para que tu cuerpo pueda hacer uso de todos los nutrientes que tiene ese alimento. De igual manera, mi hermano, no es suficiente simplemente leer la Biblia o pasar un momento en ella. Es suficiente leer la Biblia, meditar en ella y luego buscar aplicarla en nuestra vida. Pues esto mostraría un fruto real de una genuina y verdadera meditación. ¿Qué pensarías, mi hermano, de una familia? Poniendo un ejemplo, una familia que acostumbra a hacer su altar familiar, de día, de noche, incluso quizás durante la semana se ponen de acuerdo y hacen un estudio, no sé, de un tema de la Biblia, pero la vida de esa familia siempre es la misma. Siempre hay discusiones, siempre hay peleas, siempre el esposo no se preocupa realmente por su esposa, no educa realmente a sus hijos. Entonces, ¿qué pensar de su vida devocional? Muchos dirán, pues esa vida devocional no ha tenido fruto. Y es porque la vida devocional real y genuina va acompañada con la obra del Espíritu Santo. Pero es porque el cristiano desea ser como Cristo, busca ser como Él. Por lo tanto, cuando te acerques a la meditación de la palabra, es vital e importante que digas qué Dios me está diciendo, qué Dios pide que yo haga a la luz de este pasaje que acabo de meditar. Mi hermano, vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. La palabra del Señor dice, mas sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este pasaje
claramente está de manera imperativa. Sé hacedores de la palabra de Dios. Mi hermano, no es algo opcional. Es algo que requiere Cristo mismo, Dios mismo, que tú y yo hagamos. Ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores de ella. Si algo hace Santiago en esta pequeña carta, es mostrar que la vida de santidad, la vida de integridad, una vida justa, una vida piadosa, una vida íntegra, es el resultado de una fe genuina y verdadera. Es lo que hace Santiago en su carta. Por lo tanto, cuando Santiago dice, sé hacer de la palabra de Dios, no solamente oidores de ella, es un imperativo que se deriva de la gracia misma, de la cual nosotros, siendo hijos de Dios y siendo justificados por la sangre del Cordero, somos parte. Mi hermano, aquí Santiago no pide algo que Cristiano no pueda hacer. Él lo puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Pero tú debes tomar la decisión de vivir la palabra, no solamente escucharla. Y yo agregaría incluso el decir que debemos ser hacedores de ella y no solamente leerla, o no solamente meditar en ella. Debemos aplicarla también. Un ejemplo de esto sería, para tener un ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Imagínese usted por un momento, usted está en su casa, en la mañana o en la tarde, quizás en la noche, no sé en verdad en qué momento usted busca más meditar la palabra de Dios, pero se topa con Colosenses capítulo 3, versículo 13. Usted lo lee y dice la palabra de Dios, soportándoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. Usted lee este pasaje, usted usa las herramientas que se dio anteriormente, usted se detiene en las palabras, ve cómo ellas tienen una conexión, una relación entre sí. Usted medita en el pasaje, usted lo lee, medita en él quizás media hora y luego se va, sigue su día normal. De repente viene alguien, lo tropieza, le da un buen pisotón de pie en un dedo que se estaba recuperando. Y tú gritas y tú dices, ¿acaso no ves por dónde caminas? Él te dice, oye, en verdad discúlpame, no fue mi intención. No, pero lo hiciste. Igualito, mi dedo me duele. Y tú te vas molesto. Y horas antes leíste, perdonen a otros, así como Cristo los perdonó a ustedes. ¿Para dónde se fue la meditación? A ningún lado, mi hermano, nunca llegó al corazón. Así que esto es un ejemplo claro de que cuando nos acerquemos al pasaje debemos preguntarnos, ¿qué Dios está pidiendo de mí? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Mi hermano, si el Evangelio es diferente a la psicología, es porque el Evangelio apunta al problema real y el problema está en el corazón. El problema no estuvo realmente en que te pisaron el dedo lastimado. El problema está en un corazón orgulloso y altivo que no está dispuesto a sufrir por otros. Pero así no es como hemos sido llamados a vivir. Y este pasaje es claro porque claramente hay un imperativo que dice, hacedlo vosotros también. Así como Cristo os perdonó a ustedes, también ustedes perdonen a los demás. Mi hermano, Cristo no recibió un pisotón de dedo, Cristo recibió fue la muerte y muerte de cruz. Y aún así te perdonó por tu sacrificio. Así que mi hermano, cuando hablo de esta primera estrategia, hablo de que tú debes buscar conscientemente, de forma intencional, aplicar la palabra de Dios. Aplicar la bendita palabra de Dios. La segunda, el quinto método para meditar en la palabra de Dios es examina el texto con las preguntas de Filipenses 4:8. Hermano, ¿qué dice Filipenses 4:8? Vayamos a Filipenses 4:8. A ver qué dice. Filipenses 4:8 dice la palabra del Señor. 4:8.
dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto que pensar. Lo interesante de este pasaje es que termina diciendo, en esto piensa. ¿Qué quiere decir? Lo que Pablo está diciendo es, en esto medita profundamente. Todas estas cosas, tómala en cuenta. Recuerda, mi hermano, la mente está ligada y conectada con el corazón. Si tú piensas durante el día en cada una de estas virtudes, es porque tu corazón las anhela. Así que lo que está diciendo aquel pasaje es lo que estamos hablando ya hace unas clases anteriores, es meditar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Quizás tú puedes decir, pero mi hermano, aquí no está hablando de la palabra de Dios, aquí está hablando de virtudes, de lo bueno, de lo justo, de lo puro, de lo honesto, de lo verdadero. Pero mi pregunta sería, ¿qué libro del mundo tiene todas estas virtudes? La respuesta obvia es solamente la bendita palabra de Dios. Eso quiere decir entonces que cuando hablamos de hacer las preguntas a la luz de Filipenses 4:8 es que tú debes preguntarte, ¿qué verdad hay en este texto? ¿Qué dádiva, qué don bueno se halla en él? ¿Cuánta pureza, cuánta justicia se halla en el pasaje que acabo de leer? Y tú dirás, pero ¿por qué necesito hallar esa virtud? ¿Por qué necesito hallar esa verdad, esa honestidad, esa amabilidad en la palabra de Dios? Pues sencillo, mi hermano, porque tú necesitas pensar en cada una de ellas. Y recuerda, lo que el hombre piensa y lo que el hombre cree define y marca su forma de vivir. Así que si tú piensas en lo honesto, en lo verdadero, en lo bueno, en toda virtud que la palabra de Dios te presenta, todo aquello que es digno de alabanza, entonces tu vida será cambiada, tu vida será transformada. Por esa razón es que agrupé esta estrategia con la cuarta de buscar aplicar el texto, pues hay una relación en cuanto a que la meditación debe cambiar nuestras vidas, deben redimir nuestro corazón. Ahora vayamos a la segunda parte, habiendo hablado de estas dos estrategias que apuntan o hablan claramente de un cambio. Segunda parte, una meditación que apunta a la cruz. En esta tenemos dos estrategias. Sexta estrategia o método. Pregunta de qué manera señala el Evangelio. Y séptimo, cómo el texto señala algo acerca de Cristo. Pregúntate, ¿cómo el texto señala algo acerca de Cristo? Normalmente, cuando vamos a un pasaje de la Escritura, como buscamos algo relevante o algo actual o algo importante para mi situación personal, nos enfrascamos y decimos solamente en qué debo hacer o qué le debo decir a otra persona. Pero sabes algo, mi hermano, cuando hacemos esto con la palabra de Dios o en nuestra meditación, ¿sabes qué estás haciendo? Estás quitando lo más importante de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Cuando vamos a Lucas, capítulo 24, de 25 al 27, hallamos una maravillosa verdad. Y esta es que aunque la Biblia tiene muchos libros, muchos relatos históricos, muchas historias y muchas narrativas y muchas cartas, todas ellas apuntan a una sola realidad, a una sola y a una única y verdadera historia. Y esa historia es la historia redentora. Y mi hermano, en la historia de la redención, en esta historia que se desarrolla de Génesis hasta Apocalipsis, hay un solo protagonista y este es Cristo. Hay una sola historia y es el Evangelio. Ese es el plan redentor
de Dios. Así que cuando vayamos a meditar en la palabra de Dios, pregúntate de qué manera este pasaje, este fragmento, se conecta con la narrativa bíblica redentora que se me es presentada ante mis ojos. Mi hermano, es importante que tú como cristianos puedas percibir esa unidad que la palabra de Dios tiene. Vamos por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, luego vamos bien los libros históricos, los poéticos, los proféticos, y todos ellos tienen una conexión, una relación. Alguien decía, un predicador decía, que el cristiano no tiene que saber toda la Biblia, pero sí debe saber cada enseñanza central de cada libro de la Escritura. ¿Pero por qué? Porque cuando conoces cada idea central o una verdad central que presenta cada libro, podrás fácilmente hallar la conexión y la narración bíblica de la historia redentora. Bueno, cuando hablamos al texto, debes tú preocuparte no solamente por aplicar el texto, sino en ver el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque si no ves el Evangelio, esa historia redentora, ese plan redentor a tu vida, entonces cada vez que tú metes la palabra de Dios vas a salir desalentado. Por ejemplo, si la Biblia te dice a ti, perdona, la Biblia te dice a ti, sé obediente, la Biblia te dice a ti, por ejemplo, ama a tu esposa, y tú te ves a ti y tú dices, ya va, yo he ofendido a mi esposa, yo he guardado rencor en mi corazón, y tú dices, Señor, ¿yo cómo cumplo tu ley? Te topas con Génesis, con Éxodo, capítulo 22, los 10 mandamientos, y tú dices, Señor, ¿cómo yo cumplo eso? Señor, yo soy un vil pecador. Hermano, aquellos hombres que realmente escudriñaron las Sagradas Escrituras, sin haber percibido el Evangelio, veían a un Dios de ira, de juicio, a un Dios de poca misericordia. Mucho se habla de Martín Lutero, pero Martín Lutero se dice, cuando él estaba allá, porque él pertenecía al servicio eclesial de la Iglesia Católica Romana, él hablaba de que la idea de Dios que él tenía era de un Dios malo, de un Dios de ira, de justicia, porque él veía la ley de Dios, tantas demandas, y él decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No puedo hacerlo, no puedo cumplir la ley de Dios y la ira de Dios se derramada sobre mi vida. Pero bueno, mi hermano, cuando tú ves el Evangelio, en cada pasaje de la Escritura, aun cuando simplemente es una demanda ética del cristianismo bíblico, tú vas a hallar esperanza. Tú dices, ya va, Señor, me pides esto a mí, pero ¿cómo lo logro hacer? Tú hallas cómo esa ética o esa demanda se conecta con el plan redentor y tú dices, Señor, tú me vas a ayudar a vivir de esta manera. Señor, ya entendí, esta ética o este mandamiento, si es posible en mi vida cuando yo entiendo que tú te entregaste para darme un nuevo corazón, una nueva disposición, para hacerme una nueva criatura. Esto me lleva al séptimo método y es hallar a Cristo en el pasaje. Aquí ya se ha dado clases de predicación bíblica y si se recuerda, parte de esa preparación del sermón es hallar a Cristo en el pasaje. De forma legítima, de forma correcta, podrás hallar a Cristo en él. ¿Por qué? Dice Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces Jesús le dijo a estos hombres que iban de camino a Emaús, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermano, aquí el Señor Jesús lo dice de forma exclamativa y de forma airosa dice, son insensatos, están ciegos. Y yo me imagino a este hombre diciendo, pero ¿qué le pasa a este hombre? Porque no sabían que era Jesús. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le sucede? Le dice, ¿no es acaso necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y otro hombre le diría, pero Señor, tú no sacaste esta idea porque yo no recuerdo eso. Yo estoy desalentado porque mi Mesías murió hace unos días. Pues él lo dice, versículo 27.
comenzando desde Moisés, y dice, y desde todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de él. ¿Se acuerda del énfasis que el pasaje hace, versículo 27? Toda la escritura habla acerca de Cristo. Así que tú no puedes decir, mi hermano, pero es que este versículo simplemente dice, sé obedientes, o ama a tu esposa. Y tú dirás, pero ¿cómo yo hallo a Cristo en este versículo? Pues Jesús mismo ha dicho, no ha revelado, de que toda la escritura habla acerca de él. Toda. No hay un versículo que no hable acerca de Cristo. Así que mi hermano, tu tarea es, en la meditación de la palabra de Dios, si quieres profundizar en la palabra de Dios, debes ver a Cristo en tu pasaje. Debes reconocer la riqueza de la gloria de Cristo, de la gracia de Dios. Cuando hagas esto, te vas a topar con una mina de oro cada vez que abras tu Biblia. Lo vas a hacer. Pablo, creo que cuando él se consideraba a sí mismo y su ministerio, no simplemente pensaba en la cantidad de gente que había creído por su predicación. Yo creo que también Pablo pensaba en cuántos tesoros no había sacado de la bendita palabra de Dios. Hermano, Pablo no hubiese tenido nada que predicar, al menos que él no hubiese meditado en la palabra de él. Y eso usted puede decir, no, pero es que Dios le hablaba a la oreja a Pablo y todo lo que Pablo decía, Dios se lo decía a él. Hermano, Pablo meditaba continuamente en la palabra de Dios y por medio de ella el Espíritu de Dios le inspiraba para hablar y predicar. Así que mi hermano, que tú y yo podamos exclamar como Pablo, oh cuán grandes riquezas de la gloria y de la gracia de Dios en Cristo Jesús.